¿Qué tiene el poder que todos queremos un poco? ¿Qué perdemos cuando lo conseguimos? Soy María Benítez y te invito a desarmar el poder conmigo Y ver qué pasa cuando dejamos de necesitarlo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Tiro al Blanco. Este podcast es un espacio creado para cuestionarnos el poder desde dentro. Espero que junto conmigo, repensar lo que creemos te sirva para habitar lugares diferentes. Episodio 2. Lo aspiracional. La interminable carrera por convertirme en alguien. Cada mañana despertamos con la sensación de que algo falta. No sabemos bien qué, pero la intuimos en el cuerpo. En el gesto con prisa, en la ansiedad de los pendientes, en la lista mental de todo lo que todavía no somos. Y justo ahí se cuela la promesa. Tal vez hoy sí. Cada enero hacemos listas, cada lunes juramos empezar de nuevo. El progreso nos respira en la nuca, recordándonos que todavía no alcanzamos la versión que deberíamos ser. Nos enseñaron que la vida consiste en avanzar, en superarse, en ascender, que ser alguien exige dejar atrás lo que somos para alcanzar lo que aún no. Si quieres, puedes, repetimos, convencidos de que hay una versión de nosotros más exitosa, más productiva, más feliz, y que si no hemos llegado ahí es porque no nos esforzamos lo suficiente. Nos reinventamos en bucle, cambiamos de trabajo, empezamos otra dieta, actualizamos el currículum, el cuerpo, la fe. Creemos que al final del esfuerzo nos espera esa versión definitiva, pero la meta siempre está un poco más lejos. Apenas la rozamos y ya aparece otra, más alta, más inalcanzable. El resultado, una vida vivida en condicional. Cuando logre esto, entonces seré. Pero el entonces nunca llega. La idea de progreso parece inofensiva, incluso noble, pero es una trampa perfectamente diseñada. Una promesa que no se cumple porque no puede cumplirse. El sistema necesita que sigamos corriendo, que sintamos que falta algo. Esa incomodidad es su combustible. Nos mueve, nos endeuda, nos mantiene comparándonos. Lo aspiracional se volvió el disfraz más sofisticado del control. Se presenta como deseo de libertad, pero funciona como disciplina. Creemos que elegimos cuando en realidad obedecemos. Nos sentimos protagonistas, pero somos fuerza de trabajo para una maquinaria que convierte la insatisfacción en productividad. El progreso se volvió el idioma oficial del mundo moderno, la medida de lo que vale una vida. Quien asciende es premiado con reconocimiento, estabilidad, pertenencia. Quien no lo logra queda fuera de la jugada. Y así, la insatisfacción se convierte en virtud. Se premia el esfuerzo sin fin, la autoexigencia, la deuda constante. La pregunta no es si debemos dejar de aspirar, sino cómo dejar de vivir como si siempre nos faltara algo. Cómo habitar la incompletud sin que sea una condena. Cómo dejamos de medir nuestra existencia en función de un ideal. Max Weber decía que el capitalismo moderno nació de una nueva moral, la del esfuerzo como salvación. El trabajo que antes era medio de subsistencia se volvió fin en sí mismo, y lo que comenzó como vocación espiritual terminó como obligación social. Producir, mejorar, ascender. Esa ética se volvió invisible y se filtró en nuestra manera de pensar el valor de una persona. No importa quién seas, sino cuánto haces. El ser quedó subordinado al rendimiento. Hannah Arendt señaló que en el mundo moderno el hacer desplazó al ser. Nos definimos por nuestras obras, por lo que logramos, por el resultado visible. El yo se vuelve proyecto. Y esa transformación tiene un costo profundo. Dejamos de existir en presente para existir en promesa. Vivimos en modo todavía no, esperando el día en que finalmente nos convirtamos en alguien que merezca el nombre. Walter Benjamin, por su parte, advirtió que el progreso no es una línea recta hacia la salvación, sino una tormenta que arrastra todo a su paso. El convertirse en alguien funciona igual. Promete redención, pero deja ruinas. Por cada versión que alcanzamos, quedan atrás todas las que sacrificamos para llegar. El ideal del yo futuro se construye sobre la negación del yo presente. Por último, Byung-Chul Han completa la ecuación. En la sociedad del rendimiento ya no hay amo ni látigo. Nos autoexplotamos creyendo que nos estamos realizando. Somos empresario y empleado de nosotros mismos, gestores de una marca personal que nunca duerme. El mandato de superarnos se disfraza de libertad, pero lo que produce es agotamiento y culpa. Si no lo logras, la falla eres tú. Lo aspiracional no es solo una ideología, es una tecnología del yo. Nos entrena para convertirnos en nuestra propia empresa.
en nuestro propio producto, en nuestro propio juez. Y en ese proceso, el ser alguien se vuelve una forma sofisticada de desaparición. Desde que nacemos, entramos en un ciclo sin fin. Nos convertimos casi sin darnos cuenta en un proyecto a desarrollar. Y no me lo tomes a mal, no lo digo de forma superficial, sino como un reflejo de cómo la lógica del progreso atraviesa también el amor. Criar a nivel social implica cada vez más demostrar que el proceso se está haciendo bien, que el hijo crece, aprende, avanza. El desarrollo infantil se convierte en una especie de plan de rendimiento afectivo, algo que debe poder medirse, compararse, contarse. Las escuelas, los logros, las clases extracurriculares, los viajes, los idiomas, cada uno funciona como comprobante del cumplimiento del mandato. El niño no solo crece, progresa. Y ese verbo, que parece natural, es el que instala la trampa. Porque crecer ya no es un hecho biológico o emocional, es una tarea, y la tarea necesita indicadores. Con el tiempo, esa forma de medir se internaliza. Aprendemos a traducir el amor, la pertenencia y el valor en términos de resultado. Así, cuando llega la adultez, ya no hace falta que nadie nos exija. Sentimos la obligación de hacer algo con todo lo que recibimos, de aprovechar las oportunidades, de demostrar que valió la pena. No es un mandato familiar en sentido estricto, es la expresión doméstica de una lógica mucho más amplia, la del rendimiento como prueba de existencia. Como lo mencioné en el episodio anterior, el sistema no se sostiene solo en las instituciones, sino en los afectos. Ahí aprendemos del esfuerzo, la superación, la deuda moral. La familia enseña el idioma que luego hablaremos en las escuelas, las empresas, las relaciones, las redes. Cuando llegamos a la adultez, el guión está aprendido. Sabemos lo que se espera de nosotros, ser funcionales, productivos, tener un plan. La infancia nos entrenó para entender que el valor se demuestra y ahora la vida adulta nos ofrece los escenarios donde hacerlo. La universidad, el trabajo, las redes, las relaciones. Cada uno con sus propias métricas, sus propios ritos de validación. El aula se transforma en oficina, el examen en desempeño, la calificación en salario. Ya no buscamos una palmada paterna, sino reconocimiento profesional, estabilidad económica, impacto social. Pero el gesto es el mismo, rendir cuentas. El problema es que ese algo nunca se alcanza. El éxito se mueve, cambia de forma, se reinventa justo cuando parece cerca. Y aunque cada logro se celebra, deja tras de sí un vacío sutil, una sensación de que todavía falta y en el fondo una decepción que se acumula. La productividad se vuelve identidad y el descanso incomoda. El trabajo ya no es solo un medio de vida, es el lugar donde intentamos justificarla. Y el consumo, su correlato, es la manera en que intentamos sostener esa identidad. Compramos experiencias, bienestar, espiritualidad, autenticidad. Todo se vuelve demostración de que seguimos avanzando. Antes se llamaba éxito, ahora se llama propósito. El discurso suena inspirador, pero oculta una trampa. Si no lo logras, la culpa es tuya. Porque el nuevo mandamiento no es solo trabajar, es trabajar feliz. Y el consumo se encarga de vendernos las herramientas para lograrlo. Cursos, terapias, rutinas, retiros. El progreso se volvió también una industria emocional. Y esta lógica no se queda en el trabajo. También organiza la manera en que amamos, deseamos y nos vinculamos. El mandato de ser alguien se cuela en los afectos. Queremos relaciones que nos validen, vínculos que confirmen que estamos creciendo, que nuestro esfuerzo rinde frutos también en lo emocional. Incluso el amor se vuelve parte del proyecto personal. Quiero a alguien que me sume, que me potencie, que me acompañe a crecer. Suena romántico, pero es la misma lógica del rendimiento disfrazado de intimidad. No solo buscamos compañía, buscamos desarrollo. En el cuerpo pasa algo parecido. El cuerpo se convierte en vitrina de progreso. Lo moldeamos, lo medimos, lo comparamos. Queremos que hable de nosotros, que sea evidencia de disciplina, de salud, de control. Y cuando no cumple con ese ideal, sentimos culpa, como si nos hubiera traicionado. El consumo lo completa. Nos vende hábitos, ropa, suplementos, identidades. Nos enseña a gestionar el cuerpo como marca. El resultado es que nada escapa de la lógica del proyecto. Ni el trabajo, ni el amor, ni el descanso. Todo se vuelve demostración y todo debe dejar huella. Hasta la vulnerabilidad se administra. Lloramos, pero con propósito. Descansamos, pero para rendir más. Compartimos intimidad, pero de forma estratégica.
Y mientras tanto, el yo se disuelve entre versiones que compiten por parecer auténticas. Una autenticidad performativa, medida en likes, en reacciones, en aprobaciones. Una autenticidad agotadora. Quizá por eso la pregunta más urgente no sea ¿quién quiero ser?, sino ¿qué queda de mí cuando dejo de intentarlo? Seguramente, mientras me escuchas, resulta imposible o incluso ridículo plantearte la idea de renunciar a la posibilidad de ser alguien. Y es lógico. Si te soy honesta, inclusive yo me siento incómoda con algunos fragmentos, porque todo lo que nos rodea está construido sobre esa promesa. La escuela, el trabajo, la pareja, la terapia, todo apunta en la misma dirección. Convertirnos en una versión mejor, más estable, más consciente, más productiva. Renunciar a eso parecería rendirse, quedarse atrás, volverse irrelevante. El sistema lo sabe. Sabe que no hay nada más funcional que el miedo a no llegar. Por eso no nos exige directamente, sino que nos seduce con el lenguaje del deseo. Crecimiento, propósito, éxito, superación. Palabras que suenan distintas pero significan lo mismo. Sé más, haz más, demuestra más. Y sin embargo, hay algo en esa exigencia que nos agota, que nos deja vacíos incluso cuando conseguimos lo que queríamos. Quizás el problema no sea el deseo de avanzar, sino la idea de que solo el avance define nuestra existencia. Tal vez lo verdaderamente radical no sea dejar de desear, sino cuestionar nuestros deseos y el costo que conseguirlos tiene en nuestras vidas. Renunciar no siempre significa soltarlo todo. A veces es apenas mover una pieza dentro del engranaje. Priorizar el descanso, no contar calorías, no priorizar la productividad, no comprar la nueva promesa de bienestar. Son gestos mínimos, pero tienen efectos medibles. Baja la tensión, el pulso se desacelera, el pensamiento deja de girar en bucle. El cuerpo se regula, la mente se vuelve menos punitiva. Y ese cambio físico es también político. El cuerpo que descansa interrumpe el sistema. Porque el malestar que produce la obligación de ser alguien no es una emoción privada, es un dispositivo social que nos mantiene funcionando. Nos enferma el exceso de deber, la sobreexigencia, la comparación constante. Y nos curamos, en el sentido más literal, cuando interrumpimos esa obediencia, cuando dejamos de ser solo fuerza de trabajo o imagen aspiracional y volvemos a ser experiencia viva. Habitar la vida desde otro lugar no significa negar el deseo, sino ampliarlo, permitirnos desear cosas que no producen rentabilidad. Dormir, conversar sin propósito, cocinar lento, escuchar sin responder. Esas acciones no hacen crecer la economía, pero sostienen la vida. Y desde ahí se empieza a reparar el tejido del malestar. Cuando el sentido no se busca en el rendimiento, sino en la conexión. La salud mental, en ese contexto, deja de ser objetivo y se vuelve consecuencia. El resultado de dejar de tratarnos como proyectos inacabados. Cuando ya no tenemos que corregirnos todo el tiempo, el sistema nervioso se calma, la atención se expande, el placer deja de ser sospechoso. Y eso, aunque suene simple, es evidencia de bienestar. La posibilidad de habitar la vida sin sentir que debemos justificarla. Renunciar entonces no es rendirse, es resistir al poder del deber ser. Es reapropiarse de lo básico, del tiempo, del cuerpo, de la presencia. Entender que no tenemos que llegar a ningún lado para estar bien, que no hacer también puede ser una forma de existir y que el mundo, cuando dejamos de correr, no colapsa. Nos empezamos a dar cuenta de que no pasa nada, que el sentido no está en lo que logramos, sino en la posibilidad de habitar lo que ya es. No desde la resignación, sino desde la aceptación. Y que el alivio no llega como iluminación, sino como una respiración más larga, un pensamiento menos hostil, una culpa que deja de apretar. Cuando dejamos de medirnos, la vida no se detiene, se amplía. Aparecen espacios donde antes solo había deuda. Descubrimos que el cansancio no era inevitable, que el ruido no era normal, que la culpa no era virtud, y que el bienestar no se compra ni se alcanza, se sostiene. Resistir al poder del deber ser no siempre es romperlo. Simplemente a veces implica negarse a la productividad sin fin, al consumo del yo, a la exigencia del sentido inmediato. Dejar de corregirse, de explicarse, de mejorarse. Volver a lo que queda cuando ya no estamos intentando. Y ahí, en ese espacio silencioso, el poder pierde eficacia. Porque un cuerpo que no busca rendir, un deseo que no produce y una mente que se calma son quizá de las formas más radicales de libertad que nos quedan. Nos dijeron que la vida era una escalera, pero quizás siempre fue un lugar.
y ese lugar somos nosotros. Cuéntame qué piensas y nos vemos en el siguiente Tiro al Blanco. Tiro al Blanco es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Escrito y dirigido por María Benítez. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Sígueme en @elclosetdelagordamx y escucha este y otros podcasts en nuestras plataformas.